Buenos días. ¿Cuántos saben cómo se llama la predicación del día de hoy? ¿Sí se alcanzó a subir a las redes? ¿Sí? ¿Tú sabes, Carlos? Dios premia, ¿sí? Dios recompensa la perseverancia. Dios recompensa el ser perseverantes. Puedo preguntar cuántos lo creen, pero el que no lo crea, ahorita lo va a confirmar. A Dios le gusta que usted y yo seamos perseverantes. Dios recompensa, a Dios le agrada, Dios se siente feliz cuando ve a sus hijos y a sus hijas perseverar, constancia, que es sinónimo. Amén. Constancia, perseverar. Y eso tiene que ver con la fe. Primeramente es la fe y luego perseverar. Yo te voy a pedir que abras tu Biblia una vez más. Quizás 2 o 3 textos bíblicos voy a compartir nada más. Así es que a todos los que le dieron su golosina, por favor, utilice su Biblia. Santiago, capítulo 1. El que no alcanzó ha de ser porque llegó tarde o porque no traía su Biblia. Capítulo 1, Santiago capítulo 1. Ahí le voy a pedir que compartan la Biblia, Esmeralda con Brian. Y Ethan, ¿tienes tu Biblia? Sí, compártesela al Esteban. Esteban sabe que es bueno la Biblia, porque Dios es bueno. ¿Listos? Fíjese lo que dice el versículo 8. El hombre o la mujer de doble ánimo, diga conmigo doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Hasta ahí. El hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Se da cuenta que habla del ánimo almático, de la condición en tu estado, en si estás bien o estás mal, harás o no harás? Aquí está diciendo que la persona que tiene doble ánimo va a ser inconstante en todo lo que haga.
en todos sus caminos, en todos, dice. Hoy en día la psicología en estos tiempos a esa condición doble ánimo le llaman bipolaridad. Ya no saben cuando está bien, cuando está mal, está en un punto, está en otro, está en un extremo, está en el otro, está de ánimo, está de mal ánimo, doble ánimo. Bueno, pues esa persona es inconstante, no persevera en lo que inicia, lo que sea, puede truncar cualquier proyecto, trunca cualquier actividad. ¿Sigue conmigo? Y precisamente por eso no puede alcanzar metas significativas, porque hay un vaivén en su estado anímico. Ahorita vamos a entender, estamos hablando de que Dios recompensa la perseverancia. Bueno, pues el doble ánimo es todo lo contrario, pero tengo que empezar por ahí. Entonces, precisamente por esa condición anímica, nunca va a alcanzar metas importantes en su vida, ni va a tener buenos resultados jamás en ningún tema en su vida, porque dice el hombre, la persona de doble es inconstante. ¿En dónde? ¿En cuándo? En todos sus caminos, en todos, en todos, en todos. Familiar, escolar, académico, laboral, emocional. ¿Eh? Amén. Y a eso Dios no le agrada. Y eso no es bueno. Hablando naturalmente, eso no es absolutamente bueno. Jamás. Imagínese ser una persona inconstante en todo. Por eso es importante que usted y yo entreguemos nuestra voluntad, entreguemos nuestra vida misma a Dios, nuestro ánimo rendido a la voluntad de Dios, a su palabra. Amén. Es más, aún su vida espiritual cae en un estado de inmadurez constante, o sea, en todos sus caminos, incluyendo la vida espiritual. También la vida cristiana, pues, obvio que también su vida espiritual siempre es inconstancia. No alcanza una madurez espiritual nunca. Porque a veces está de buen ánimo y a veces no está de buen ánimo. A veces no tiene ganas de venir a la iglesia y a veces está, wow, se quiere comer la Biblia y todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Sigue conmigo o ya se perdió su mente? ¿Sigue en Santiago? ¿No ha cerrado la Biblia? Ahí Santiago leyó el versículo 8, ¿verdad? A ver, déjenme voy yo. Fíjese, ¿cuál es el contexto el contexto de la persona de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos? Está hablando, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce ¿qué? Paciencia. Póngame atención tantito, ahorita seguimos leyendo. Está hablando de fe y está hablando de ser paciente. Y la paciencia y la fe con paciencia tiene que ver con perseverancia. ¿Está conmigo? Para poder alcanzar lo que Dios tiene para ti.
para que tú y yo podamos alcanzar todas las cosas, dije todas las cosas en nuestra vida, incluyendo las naturales. Tenemos que ser pacientes, 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 perseverar para alcanzar. Pregúntale a un estudiante de universidad con sus 5 o 6 años de estudio académico, profesional, profesionista, para alcanzar su nivel de constancia. Carreras truncas. Y en lo espiritual, igual, familia. Está hablando de fe, está hablando de ser pacientes. Y luego dice el versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios, bla, 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 usted ya lo sabe. 6, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante como las olas del mar, que están arrastrándose para el viento, de para donde quiera que vaya el viento, y la ola del mar es trasladada o jalada para otro. ¿Qué significa eso? Para un lado y para otro. Inconstante, pues. Está hablando de la inconstancia de la vida. Y luego viene el texto. Me impactó lo que dice a continuación el versículo 7, o sea, antes del 8, que dice que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice: no piense pues bien, no piense pues quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. Está como medio difícil de entender. Escúcheme lo que dice otra versión del versículo 7. Póngame atención, escúcheme a mí. Fíjese el versículo 7 en otra versión: quien es así, olvídese que va a recibir algo de Dios. ¿Me escuchó? La persona que vive y es así, inconstante, olvídese que reciba algo de parte de Dios. Y eso me llamó la atención y dije: wow, qué tremendo. Porque aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que se viva con una condición semejante de un desánimo constante, nunca va a recibir nada de Dios. Y luego dice el versículo 8: la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero Dios recompensa la perseverancia de sus hijos. Amén. O sea, este inicio y esta introducción es para que usted y yo despertamos, ¿no? Y digamos: ah, caray, qué situación, qué condición tan fuerte, y que te pueda sacudir a ti y a mí en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual, en todas las cosas, en todas las cosas. Este texto habla de todas las cosas. Entonces a mí me sacudió eso. ¿Sabes que esta palabra, Carlos, tú ya sabes? Te lo dije en la semana. El domingo anterior, la pastora nos hizo hacer un ejercicio espiritual y Dios le puso en el corazón de Carlos decirme una palabra, y de ahí derivó todo esta predicación. Así es que échale la culpa a Dios, porque fue Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahorita mi vida, mi proceso con Dios, estoy en el punto de perseverar, perseverar, perseverar. ¿Y sabe qué es perseverar? Perseverar. Qué revelación tan grande, ¿verdad?
porque mi proceso se está haciendo largo, está madurando, parece que está tardando. Parece que está habiendo trabas. Parece que no está sucediendo nada. Y empecé con mucha fe, con creer, con la palabra, bien emocionado. Empecé, le digo. ¿Y sabe qué? Se está alargando mi proceso. Aprende y atiende el tuyo también. Y el general. Y en este punto, Dios me dijo: persevera, mijito, persevera. ¿Quieres alcanzar? Persevera. ¿Sigue conmigo? Dios recompensa. Entonces Dios te va a recompensar en tu perseverancia. Entonces no claudiques. Entonces no te venzas. Entonces no desmayes. Entonces no bajes la guardia. Entonces sigue creyendo. ¿Cuántos dicen amén, pastor? Ya la palabra de sacudimiento ya sucedió. Recupérese. Dios recompensa la perseverancia de sus hijos. Son los que perseveran quienes pueden lograr vivir la realidad de las promesas de Dios. ¿Sabe que son aquellos que perseveran en Dios los que pueden alcanzar a recibir las promesas de parte de Dios? Los que perseveran, nada más. Entonces, ¿qué necesitamos usted y yo? Perseverar. Porque las promesas empiezan creyéndole a Dios, fe. Pero la fe sin paciencia y perseverando, como dijo hace rato el texto, el versículo 7, los que son de esos nunca van a alcanzar nada de parte de Dios. Olvídense, dice la versión. Entonces, tengo que perseverar. Y nada más los que perseveran alcanzan las grandezas de Dios. ¿Sigue conmigo? La inconstancia solo hace a esas personas espectadoras de los que otros logran con la perseverancia. ¿Me expliqué? Los que son inconstantes nada más se vuelven espectadores por los que sí alcanzan las promesas de Dios. No es una frase que me saqué de la manga. Ahorita se lo voy a ilustrar con la Biblia. ¿Cuántos tienen una promesa de Dios personal, propia, tuya y nada más tuya? No todos. Mire, todos tenemos promesas generales. Ahorita lo voy a decir. Usted y yo tenemos promesas generales como pueblo de Dios, como familia de Dios. ¿Cómo cuáles? Bueno, vida eterna es una promesa. Salvación, salvación, vida eterna. Perdón de pecados, Él ya nos limpió y nos perdonó. Hay muchas. El Espíritu Santo es una promesa de parte de Dios. Los dones espirituales es una promesa de parte de Dios que Dios te iba a dar y te dio. Si ya tienes el Espíritu Santo, Dios te dio ya dones espirituales. Y cuando me refiero a dones, me refiero a regalos de Dios.
Pero también Dios da promesas individuales y particulares. Yo tengo muchas. He tenido muchas a lo largo de mi vida espiritual. Y ahorita tengo una que me hace ser paciente, perseverar y que me ocupa en alcanzarla, en heredarla de parte de Dios. Pero yo no quiero ser espectador. ¿Sigue conmigo? Vaya conmigo entonces pues a Hebreos capítulo 6. Ay, ¿ya está ahí? Esta palabra que vamos a leer a continuación, en esta palabra son algunos textos bíblicos, son como 4 o 5 seguidos, continuos. Ahí Dios me ha consolado. Ahí Dios me ha dado palabra para sustentarme, para alimentarme, para continuar en el ministerio pastoral y no porque quiera renunciar. Nunca jamás renunciaré. Pero Él me ha sustentado a todo lo largo de el ministerio de mi llamado pastoral. También en estos textos bíblicos que vamos a leer a continuación hay una promesa de Dios para mi persona. Y también la confirmación de ella y de muchas más, y también el sustento de esta predicación. La columna vertebral de esta enseñanza está en estos textos bíblicos que vienen a continuación. Ya está en el libro de los Hechos, capítulo 6. Hebreos, sí, se me vino a mi mente la H y la C, y Hechos le dije, pero no es Hechos, es Hebreos 6, 10. Dios no es injusto. Dios no es injusto para olvidar su obra que has mostrado, su obra de amor que has mostrado hacia su nombre, habiéndole servido a los santos. Estoy así igual, bien, y sirviéndoles aún. Ay, mira cómo me ha sustentado esa palabra a mí. Y en los años y en los tiempos más difíciles, ministerialmente hablando, recibir esa palabra. Mi hijito, Dios no es injusto para olvidar tu trabajo ministerial, que lo has hecho por amor a mí, me dice el Señor. Habiendo servido a los santos son ustedes. Para mí, para los pastores, los santos son todos ustedes. Y los que se han ido también, esos también. Y por los que no están, porque la obra la hago por amor a su nombre. Y Dios no es injusto. Y le seguiré sirviendo. Lo seguiré sirviendo. Amén. Por amor a su nombre. Y sirviéndole aún más. Le sigo sirviendo y le seguiré sirviendo. Por amor a Dios. Y también a ustedes. Porque uno se encariña, ¿verdad, pastora? Los ama. Los ama. Pero fíjese lo que sigue a continuación, 11, versículo 11. Pero deseamos, fíjese, que cada uno de ustedes, diga conmigo con voz audible, muestre la misma solicitud hasta el fin. Ahora diga conmigo, constancia.
perseverancia. Eso significa ese texto que leíste con voz audible. Dice el Señor: yo quiero que demuestres la misma solicitud. ¿Hasta dónde? Desde que empezaste, desde el principio hasta el fin. No te desanimes. Quiero que demuestres el mismo interés, el mismo amor. Desde que empezaste a venir a la iglesia, sigue demostrando el mismo interés, el mismo amor, el mismo deseo, el mismo ánimo. Hasta el fin. ¿Se da cuenta por qué dice Santiago 1:8, la persona de doble ánimo es inconstante, no persevera y nunca va a alcanzar nada de parte de Dios? Entonces Dios quiere que tú y yo mostremos la misma solicitud hasta el fin, iglesia. El mismo interés. Siga conmigo leyendo. Para plena certeza de la esperanza. Algunos le van a decir: Carlos, ya no le digas nada al pastor. No fue él, yo lo sé. Mira, si no usa al Carlos, va a utilizar a otro. Para plena certeza. ¿Sabe para qué sirve la constancia y mostrar el mismo interés hasta el fin? Para tener la convicción, la confianza de alcanzar tu esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? Esa. Para tener una certeza. Para plena certeza de tu esperanza. Yo espero que tengas alguna esperanza. Y esperanza es sinónimo de fe. Es sinónimo de fe. Pero la palabra esperanza también connota la palabra, ahí lo dice, esperar con fe. Esperar. Ahora seguimos el versículo 12. Ay, aquí no se me vayan a cuartear. A fin de que no se hagan. Que yo quiero que lo leas junto conmigo, que lo digas en otras, lo digas. Para que no se hagan perezosos. Pereza. Y la pereza, oh, pues ya. Pastor, ya me cansé. Ya me cansé. El perezoso se cansó, ya se sentó, ya se venció, ya le dio flojera. No, pastor, yo pensé que esto iba a estar más facilito. A fin de que no se hagan perezosos. Esos son los espectadores que le dije. El inconstante termina siendo espectador de los que sí alcanzan las promesas de Dios. El perezoso. El perezoso se sentó a ver los que sí alcanzan las promesas de Dios. A fin de que no te hagas perezoso. Te está diciendo,
no te venzas, no te aflojeres, sino, ¿qué? Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué? No lo estás leyendo junto conmigo. No te vuelvas flojo. Mejor conviértete en imitador o mira el ejemplo. Mira, no veas a los perezosos. No te fijes en los perezosos. No te conviertas en perezoso. En la pereza espiritual no vas a alcanzar jamás, nunca nada. Imita a los que por la fe y la paciencia. Diga conmigo, fe y paciencia. Ahí está, familia. Yo espero que sea una palabra que te esté confrontando y sacudiendo y te levante. Si ya te quisiste aflojerar tantito, y si sigue usted en la perseverancia, pues ánimo. Si usted se está achicopalando con esta palabra, entonces se estaba empezando a sentar. Pero si usted lo alerta y lo motiva y lo que le confirma, pues que está en el camino correcto, de que usted sigue perseverando, que sigue mostrando la misma solicitud desde que empezó hasta este tiempo y hasta este momento, con el mismo ánimo, con la misma constancia, con la misma perseverancia, con la misma fe. Es más, aún con más fe, para alcanzar lo que Dios te ha prometido. Aquí estamos hablando de cumplimientos de promesas de parte de Dios. Entonces, no te hagas flojo, motívate y mejor sé imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Amén. Así es que yo me voy a convertir en un imitador de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzan promesas. Y si las hay. Y yo quiero ser uno de esos. ¿Cuántos también quieren ser esos? Así obvio. Yo espero que usted también lo desee. ¿Por qué apagaron ese? ¿O nunca lo prendieron? Préndanlo, por favor. Gracias. Y aquel también, miren, ¿no tienen calorcito? No, están bien. Gloria a Dios. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quiere seguir leyendo? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, Dios juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Wow. Fíjese nada más la promesa de Dios sobre Abraham. De cierto te voy a bendecir de una manera impresionante y te voy a multiplicar de una manera impresionante. Imagínense con esa promesa de Dios. ¿Quién se va a volver perezoso? ¿Quién se volvería perezoso?
¿Qué promesa tienes de parte de Dios en tu vida? A lo mejor semejante a esta de Abraham. A lo mejor no es tan grande la promesa de parte de Dios a tu vida con la que le dio a Abraham. Dios a Abraham, de cierto te voy a multiplicar de una manera impresionante. Y te voy a multiplicar y vas a ser. Pero si tu promesa es una gloria de Dios sobre tu vida, ¿no será bueno que perseveremos? ¿No nos motiva el fin de la promesa cumplida, que nos motive a perseverar, a perseverar, a perseverar, a perseverar, a perseverar? ¿Sabe qué eso es perseverar? No lo dije por error, pastor, porque eso significa perseverar. Una vez más, una vez más, una vez más, una vez más. Ahorita me estoy acordando de algo que utilizan a veces los predicadores y la gente. Ponen el ejemplo de ese científico inventor, el que inventó la bombilla, el foco, pues. Si saben esa, ¿verdad? Ya está muy trillada. Thomas Alva Edison, creo fue el que inventó el foco. Para alcanzar a ese invento, no sé cuántas fallas tuvo. Le salía mal y le salían mal los cálculos y le salía mal y le salía mal. Yo no sé cuántas, si fueron decenas, centenas o miles de veces que probó hasta que el foco prendió y así se permaneció y emanó luz. ¿Y sabe qué? Inventaron el foco. ¿Qué es eso? Si el Tomás hubiera claudicado, posiblemente, pero la gloria no hubiera sido para él, o esa promesa, que en los libros de la historia se le acredite como el inventor del foco. Y en las cosas de Dios, el que no lo alcance, Dios va a buscar a otro. Cuando son proyectos y planes de Dios, cuando es una promesa particular y muy individual sobre tu vida, eso te compete y te interesa y es para ti. Y si no la alcanzamos por todas estas cosas, inconstancia y desánimos y todo eso, y no hay perseverancia, pues nomás no la vas a recibir, ni yo la voy a recibir. Olvídense que reciban algo de parte de Dios. No va a suceder nunca. Entonces, a Abraham se le dio esta promesa. ¿Y qué dice el versículo 15? A ver. ¿Y habiendo qué? Wow. ¿Y qué significa esperado con paciencia? Mire, eso me hace hacer así. A Abraham le fue dada una promesa tan grande que por haber esperado con paciencia alcanzó esa promesa. No, pastor, pero si usted supiera, para Dios no hay nada imposible. Mira, yo creo que tu promesa no voy a minimizar, es más, voy a poner la mía. Yo no creo que la promesa que Dios me dio a mí sea más grande que la de Abraham. Porque sabes qué, tú y yo somos parte de esa promesa. Porque le dice, ciertamente te bendeciré con abundancia y te multiplicaré.
¿Sabe que lo que dice a continuación después de estos textos bíblicos? Bueno, del original. Aquí el escritor hebreo solamente está citando el texto bíblico porque está enseñando acerca de la perseverancia y la paciencia. Pero en el contexto, en el Antiguo Testamento, después de este texto le está diciendo: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, incluyéndote tú y yo. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahí entramos tú y yo en esa promesa gloriosa. O sea, que grandísima promesa. Entonces no la voy a comparar mi promesa con esa promesa de parte de Dios. Y si le cumplió a Dios, Abraham, para Dios no hay nada imposible. ¿Sabes? Te lo digo de otra manera. Para Dios no hay nada difícil. Nada. ¿Sabe lo que es? Nada. Dios lo puede hacer. Claro que sí. Dios lo puede hacer. Te digo de otra manera, Dios lo quiere hacer. ¿Y sabes qué? Cuando te dio la promesa, vino la fe. La creímos, nos gozamos, nos alegramos. ¡Wow! Nuestro ánimo, ¿qué pasó? Se fue hasta los cielos. Y está esperando Dios en ti y en mí perseverancia. Porque por fe y la paciencia, esperando con paciencia, alcanzó la promesa y Abraham fue bendecido por Dios. ¿Cuántos saben que fue Abraham bendecido por Dios? Fue bendecido por Dios. Como dijo Dios, así, de esa manera. No dijo cómo, ¿verdad, Carlos? Pero lo hizo, ¿eh? Lo hizo. ¿Qué banderita me sacaste ahorita? ¿La 30? No, pero estaba volteada, ¿no? ¿Ya me sacaste esa? Híjole. ¿Cuántos quieren perseverar en la palabra de Dios también? Gloria a Dios. Entonces, síguele, pastor. Échele, pastor. Profundice, pastor. Le voy a decir otro ejemplo bíblico, pero se lo voy a decir ya más de corrido para que vayamos a Dios y respondamos a Dios. Dice, en Moisés podemos ver esa virtud. Moisés también fue perseverante. Imagínense, ya sabe usted la historia, pero salieron de Egipto y iban hacia otra promesa. A Moisés se le dio otra promesa, alcanzar una tierra que estaba prometida. Es más, ni a Moisés se lo prometieron, la promesa fue desde Abraham también. Y Moisés fue un instrumento para que esa promesa sea cumplida al pueblo de Israel. La promesa no era para Moisés exclusivamente, la promesa era para todo el pueblo de Israel. Y ahí estaba Moisés, siendo parte, instrumento de Dios, para alcanzar esa promesa. Amén. Yo nunca veo en ningún momento en la Biblia, nunca diciendo a los israelitas, ¿sabes qué? Vamos a volvernos a Egipto. ¿O sí? Nunca veo a Moisés diciéndole al pueblo de Israel, ¿sabes qué? Vamos a regresarnos a Egipto porque el camino para la tierra prometida está muy difícil, está complicada. Yo me la esperaba más facilita el asunto. Moisés se presentó con murmuraciones, murmuraron de él. Rebeldes, hubo rebeldía, hubo necesidades de agua y el pueblo se le levantó, de hambre y el pueblo le brincó y constantemente empezó a tener un sinnúmero, una serie de complicaciones, de obstáculos, hubo guerras.
mortandad con las serpientes que mordían a los israelitas y hubo una matazón por parte de eso. Fue complicada la travesía. Y yo no veo a Moisés claudicando, sino perseverando. ¿Sabe qué? Cuando venían los momentos difíciles, cuando venían las complicaciones, ¿sabe qué hacía Moisés? Buscaba la presencia de Dios y le decía: ¿qué onda, mi Señor? ¿Qué pasó con estos? ¿Qué pasó con los otros? Ahora, ¿qué les digo a estos? Ya me cansé con estos, pero dime tú qué quieres que haga. Y ¿sabe qué? En los tiempos difíciles, en los tiempos de dificultad, iba en busca de la presencia de Dios, y Dios lo fortalecía en ese momento y también lo guiaba y le daba las direcciones: haz esto, haz aquello, haz lo otro, confronta, di esto, levanta aquí, haz allá. Y nunca claudicó, fue perseverante. Amén. Buscó la presencia de Dios en los momentos más difíciles, en los momentos complicados. Es ahí donde usted y yo tenemos que buscar a Dios, buscar su presencia. Que el Señor nos siga alimentando, y usted y yo no vamos a claudicar, Señor, no, sino que en busca de fortaleza espiritual, de alimentar la fe para seguir perseverando. ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar. Aún sus errores, aún los errores que tuvo Moisés fueron, pero por celo para con Dios. ¿Me escuchó? Aún sus errores que cometió, que a la postre tuvo consecuencias, pero no fue por no perseverar, no fue por no creer. Moisés creyó que Dios cumpliría la promesa que les había hecho al pueblo de Israel. Y el error y los errores que cometió lo hizo por celo de Dios. Hasta cuando se está despidiendo Moisés, porque Moisés no pisó la tierra prometida, pero sí la miró. Cuando se estaba despidiendo del pueblo de Israel, les dijo: ustedes tuvieron la culpa, no yo. Pero él sabía que Dios cumpliría que lo que había prometido, y lo cumplió. Lo cumplió. Entonces, ya voy a dejar lo bíblico. Ahora me voy a trasladar a este tiempo, al tuyo y el mío, lo que estamos viviendo tú y yo ahorita. Entonces, ¿qué, pastor? Con todo esto, ya lo entendí. Entonces, seguir a Jesús. Entonces, seguir a Jesús. Entonces, seguir la vida cristiana implica esfuerzo y perseverancia. Esto que has empezado tú implica esfuerzo y perseverancia. Oye, amenes, no, ¿verdad? Hermano, la iglesia, la vida cristiana, la vida Zoe de Dios, lo que estamos viendo en la escuela dominical, es que no es un entretenimiento.